En noticia, Venezuela, organizaciones y movimientos sociales del mundo se suman a la ola de solidaridad con el diplomático Alex Saab, secuestrado en Cabo Verde, extraditado ilegalmente por Estados Unidos. Cada vez son más los que se suman para exigir la liberación del diplomático venezolano. En mítines nacionales y en varias ciudades del mundo, organizaciones sociales señalan a Estados Unidos como un país violador de leyes fundamentales y de derechos humanos. El preso político del imperio, ¿cuál fue el crimen entre comillas de Alex Saab? Fue desafiar el imperialismo, desafiar un bloqueo genocida que tiene contra el pueblo venezolano, que cada día es más fuerte, más cruel y más criminal. La condena al secuestro de Alex Saab por parte de Estados Unidos llegó también a través de un comunicado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA-TCP. El organismo considera que la consumación de la extradición del diplomático representa un procedimiento contrario al derecho internacional que viola la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y crea un mal precedente para el derecho diplomático. En la misma vía se pronunció la secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo, solicitando además a las autoridades judiciales estadounidenses la inmediata liberación y repatriación de Saab, así como la garantía de su integridad física y psicológica. No pasó por debajo de la mesa que esta acción arbitraria pone en peligro la continuidad del proceso del diálogo entre el gobierno venezolano y las oposiciones, por tratarse de un miembro pleno de la delegación gubernamental. En redes sociales, las muestras de camaradería se aglutinan con las etiquetas Free Alex Saab y Ola de solidaridad con Alex Saab. Tras casi un año y medio secuestrado en Cabo Verde, Saab está ahora secuestrado en Estados Unidos. Es perseguido porque encabezaba las gestiones para el acceso a rubros de primera necesidad, dado el bloqueo económico y comercial impuesto a la nación. El procedimiento en su contra está ligado a una serie de irregularidades e incumplimiento de tratados internacionales. El diplomático se encuentra en una prisión federal en Miami, en contravía de la decisión adoptada por la Comunidad Económica de Estado de África Occidental, que falló en contra de la extradición por haber sido detenido antes de emitida la notificación de Interpol y exigió su inmediata liberación, también ignorando la instrucción del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que exigía la suspensión de la extradición. Su traslado al país del norte se produjo precisamente en víspera de las elecciones presidenciales en Cabo Verde, que llevaron al poder a un candidato opositor no tan cercano a Washington. En el marco de este contexto, más temprano, en este mismo estudio de Telesur de Noticia, conversamos con Camila Fabri de Saab, esposa del diplomático Alex Saab. Aquí está nuestra conversación. Camila, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted por recibirme. Muchas gracias. Camila, ¿cómo te enteras que tu esposo, Alex Saab, fue extraditado a Estados Unidos? Me enteré por una llamada de la hermana Katia, que lo estuvo acompañando, que tenía acceso a visitarlo unas cuantas pocas veces. Eran las 2 de la tarde y ella me llama, recibo la llamada diciendo que ya se lo habían montado, ya se lo llevaron a Estados Unidos. Nosotros habíamos leído la noticia en Twitter que había aterrizado un avión 10 minutos antes. En el tiempo ella de llegar al conjunto donde lo tenían, y ella enseguida me llamó que se lo llevaron. Ella no alcanzó a verlo antes de que fuese extraditado a Estados Unidos. Nosotros sentíamos que algo estaba pasando. Ella entonces fue hasta el conjunto donde lo tenían y vio a 2 policías. Y estos 2 policías le dijeron que todo estaba bien. Entonces yo al teléfono le dije, por favor, Katia, regresa y pregunta de verlo porque es importante que tú lo veas, claro, para saber si está bien. Y ella entonces regresó. Vieron 20 camionetas que estaban regresando desde el aeropuerto, 20 camionetas con todos militares armados, 20,
Entonces ellos se pusieron a seguirlos enseguida, a ellos, a las 20 camionetas, y cuando pararon, ellos le preguntaron al policía que ellos conocen, Évora se llamaba, ¿dónde está Alex? ¿Dónde está Alex? Ellos dicen, no, nosotros lo hemos entregado, aceleraron la extradición y Alex ya se ha ido. Wow. En ese momento, ¿sabes qué pasó? ¿Cómo fue esa salida de donde él estaba? ¿Cómo poder reconstruir esos hechos ante lo que a todas luces ha sido violatorio del derecho en Cabo Verde, del derecho internacional humanitario, del derecho de Viena, solamente por citar algunos? Allora, primero que todo, le cuento cómo fue, cómo se lo llevaron, porque yo pude hablar con Alex unos 5 minutos hace 2 días ya, después ya no tuve más la posibilidad de poder hablar con él. Y él en la llamada me ha contado que le saltaron encima 20 policías americanas en la casa, le saltaron encima y ni el tiempo, cioè inhumanamente, que no le dieron ni siquiera el tiempo de llevarse los zapatos puestos, y se lo llevaron. Y en 2 minutos así se lo llevaron. Con una violencia y entonces él le preguntó estaba Évora, el mismo policía Évora, que era un caboverdiano, le dijo que él obviamente lo conocía porque era el que vigilaba constantemente la casa con los 50 policías, y él le dijo, ¿tú sabes que esto es ilegal? Y él le contestó, yo sé que es ilegal, pero te llevan, se van a llevar. Él mismo sabía que era Évora, ilegal todo lo que estaba pasando, pero igual. Claro. No importaba la ilegalidad. Todo fue ilegal, la detención fue ilegal desde el primer día. Él simplemente estaba en una misión humanitaria, él aterrizó en Cabo Verde para repostar gasolina y está en 30 minutos, cuando el avión no iba a despegar más para Irán, le entraron policía dentro del avión y le dijeron, bájense del avión, así con la fuerza, y se lo llevaron afuera del avión. De ahí perdimos la comunicación por 3 días con Alex. El 12 de junio del 2020 perdimos la comunicación por 3 días. Lo torturaron en estos 3 días, lo tenieron sin agua, sin comida por 3 días, y después se lo llevaron a una cárcel en Sao Vigente. Todo fue inhumano. Nunca respetaron el derecho internacional, su inmunidad, escondieron toda la prueba. Él tenía los papeles que iba en una misión humanitaria, lo escondieron, le negaron atención médica, le violaron los derechos humanos. No lo dejaron además tener los abogados durante esos primeros días. Todas las veces que los abogados de nosotros, los abogados internacionales también trataban de entrar, ellos lo deportaban. Ellos trataban de entrar y ellos lo deportaban. Entonces él nunca tuvo acceso a un abogado de él. Tuvo un abogado local simplemente, que era Pinto Monteiro, que fue Pinto Monteiro, pero él nunca tuvo acceso a sus abogados. Después de eso, ¿al cuánto tiempo pudiste hablar con él, Camila? Yo siempre hablé con él con cartas. Yo todos los días escribía 2 cartas diarias, en la noche y en la mañana, todos los días, y la entregaba a los abogados, y ellos eran lo que mandaban, hacían llegar las cartas en la prisión. A veces estaba 3 días sin recibir ninguna respuesta, pero yo seguía mandando mis cartas 2 veces al día para obviamente saber cómo estaba y darle todo mi apoyo y mi amor. Camila, toda esta situación tan difícil, esta tortura psicológica, además física, que nos está narrando, ¿se padeció durante todo el tiempo? ¿Fue 1 año y 3 meses con esas características inhumanas de trato a Alex Saab? La tortura psicológica nunca pararon, siempre la tortura psicológica siempre lo han torturado psicológicamente. Desde el primer día hasta el último día en Cabo Verde lo han torturado psicológicamente. La tortura física fueron al comienzo, y en el periodo de la cárcel eran constantes, le entraban en la cárcel de noche. Un día le han cortado las muñecas
también las dos muñecas le cortaron, le partieron 3 dientes, 3 muelas en total. Le entraban de noche, le quitaban todos los papeles hasta que lo que le estaba ya para leer, que nosotros le mandábamos, se lo robaban. Entonces era una continua violencia, siempre. Y la psicológica también, porque nunca lo tenían afuera de donde él estaba, nunca le dieron las llaves de ninguna puerta de donde él estaba, ni siquiera del baño, de su cuarto, de nada. Y además de esto, él tenía 50 o más, porque la hermana me contaba que habían 50 policías que rodeaban la casa vigilándolo 24 horas al día, y no solo, eran armados totalmente todos los días, y hasta cuando la hermana iba a entrar, ella salía muy afectada porque a la entrada y a la salida la debían revisar totalmente. Y además de esto, los últimos días era increíble porque ni siquiera la comida más le dejaban entrar. Todas las veces decían que la comida pitaba, sonaba. La pitaba y ellos decían que había algo que debían analizarla. Hasta la botellita de agua debían analizar, hasta que un día uno le dijo también, ma el agua es transparente, cioè hay algo que no... Es absurdo que tú debes analizar también esto. Entonces ellos eran una cosa constante. Tremendo todo esto que nos estás contando. Para la familia, ¿cómo ha sido esta situación? Para ti, para los 2 hijos, para los hijos del primer matrimonio de Alex Saab, llegan por noticias, informaciones, por ejemplo, que los hijos mayores de Alex Saab no pueden ni siquiera pasar el espacio aéreo de Estados Unidos. ¿Cómo ha sido esta situación? Allora, la cuestione de los hijos es increíble porque esto fue antes de la detención de Alex, que lo sancionaron por la FAC. Ellos tenían apenas 18 años, apenas habían terminado high school, cioè el liceo. Entonces fue absurdo porque ¿qué culpa tienen ellos? Además también el papá, ¿qué culpa tiene? Cioè mi esposo es inocente y también darle este dolor, fue más que todo darle un dolor a él, sancionándole los hijos. Porque él sabe cuánto, ellos saben y todos saben cuánto Alex ame a sus hijos, a todos sus 5 hijos. La última vez que yo lo vi fue el 12 de junio y fue también la última vez que vio sus 2 hijas, más pequeña, una tenía 5 meses. Él no la vio más. Ahora tiene 1 año y 9 meses. Perdone. Tranquila. Y la ¿Le enviabas fotografías con las cartas que le enviabas de las chiquiticas? Yo le envié una cuanta fotografía al comienzo, pero a él lo que más le afectaba eran sus hijos. No podía ni verla. Y su hija de 4 años, Mariam Rose, que es igualita a él, me pregunta todos los días por el papá. Todos. ¿Qué le dices, Camila? Ella tiene 4 años, dice que quiere ir a ver a su papá. Ahora que fuimos a Cuba, ella esperaba porque yo estúpidamente le dije que íbamos a ver al papá, pero pues al final no lo negaron. Y a la hija a Charlotte, que tiene 1 año y 9 meses, no sabe ni siquiera cómo es el papá, solo por foto. Nunca pudo hablar con él. Y hasta confunde uno de los hijos de Alex como papá porque se parece mucho a él. Pero nosotros sufrimos mucho. Para nosotros el tiempo se ha paralizado. Se ha paralizado el 12 de junio, no hemos seguido adelante. No hemos seguido adelante, nosotros somos muy unidos, pero no hemos logrado estar tranquilos. Hasta que él esté allá, nosotros no vamos a estar tranquilos, no vamos a poder descansar. Camila, además de él y también lo que nos estabas contando de sus hijos, vemos también los medios de comunicación enfocados en tu vida, en buscar información, se han inventado historias. Muy bien lo conocemos cómo actúa la media hegemónica, condenan por adelantado, etcétera, etcétera. ¿Estás preparada para asumir lo que esto significa en esta lucha por la libertad de Alex? Yo estoy preparada porque quiero defender a mi esposo. Nos han masacrado a nivel mediático, han inventado de cuántas cosas y
como dice mi esposo, dicen tantas veces una mentira que la hacen que se vuelva realidad. Ese tema de la posverdad. Entonces esto siempre me quedó en la mente, que él siempre me ha dicho, y así es, con él han hecho esto, han repetido tantas veces una mentira que al final han creado un monstruo, pero la gente ya está saliendo mucho, apoyándonos, yo más bien me enfoco en ellos, sé que no estoy sola, me lo han demostrado, me lo demuestran constantemente y no quiero escuchar la gente que habla mal, porque la verdad es que una gente que está enferma, una gente que todo el día piensa, escribe insulto, insulto, insulto. Yo sinceramente no me levanto en la mañana pensando en una persona X e insultándola todos los días. Yo pienso en mí, en mi familia y no quiero mal a nadie. Eso evidencia que hay una estrategia comunicacional en contra de ustedes. Camila, ¿sientes el acompañamiento de Venezuela, de los grupos de solidaridad? Muy acompañada por ellos. Han sido muy solidarios con nosotros y me siento también muy cerca a Alex estando aquí, muy cerca a él. ¿Vas a permanecer aquí? Sí. ¿Te vas a quedar en Venezuela con tus hijas? Sí. Muy bien. Camila, todo esto además, revisándolo, te lo pregunto muy brevemente desde el punto de vista jurídico, Estados Unidos dice que hay más de 7 causas en contra de Alex Saab. Alex Saab, diplomático venezolano, empresario venezolano, acompañando al gobierno de Venezuela a buscar alimentos, a buscar medicamentos que están bloqueados evidentemente por ese bloqueo ilegal de Estados Unidos. ¿Cuál, en tus palabras, es el pecado de Alex Saab? Allora, primero que todo, perdone, las acusaciones no son más 8, ma quedó en una. Quedó en una que quedó en la conspiración por lavado. Esta es la única acusación falsa de Estados Unidos. Mi esposo no ha cometido ningún delito, ningún pecado. Él simplemente trató de ayudar a Venezuela, trató de ayudarlo con alimentos y medicina en un momento en que Venezuela está totalmente bloqueada porque a Venezuela la han sancionado y la están tratando de hundir. Y mi esposo la única cosa que ha hecho fue ayudar y tratar de salir adelante a este bloqueo, a todas estas sanciones, a este odio que, como usted dijo, es una estrategia de Estados Unidos para hundir a Venezuela. Sí, leíste una carta el pasado domingo. Sí. Según decías allí, había sido que te lo lograron entregar antes de que Alex fuese extraditado ilegalmente a Estados Unidos. Allí hay, por ejemplo, una parte donde él dice que por nada, por más de todo lo que le hagan, él va a cambiar de parecer con respecto a lo que él estaba haciendo en Venezuela. Cuéntanos cómo, cuando leíste esta carta, ¿cuál ha sido tu apreciación respecto a ello? Allora, esta carta yo la recibí el día antes a su secuestro, a su segundo secuestro. La recibí porque nuestro abogado recibió una amenaza por los Estados Unidos diciendo que lo iban a extraditar. Y efectivamente esto han hecho. Entonces él, en previsión de esto, porque habían este mismo día, este sábado, la policía había estado muy extraña con Katia, con la hermana de Alex. Le habían hasta brindado la colación, el desayuno, el almuerzo, le habían dejado estar más horas con Alex y fue muy raro. Por esto después llegó la sospecha. Entonces Alex dejó lista una carta porque lo que él en Estados Unidos él no va a tener un juicio justo. Entonces él, en previsión de esto, él dejó una carta, una declaración diciendo que él se mantiene firme con sus ideales, con sus valores, con los valores que le ha enseñado sus propios padres, que ahora ya no están, y él no va a cambiar. Él no va a cambiar porque él le tiene un amor grande a Venezuela, a su gobierno, y él no quiere
non quiere cambiare idea. En la carta él también dice que teme por su vida, que Claro. cualquier cosa puede pasar. Ya está en Estados Unidos en medio de una justicia que actúe de acuerdo a lo que le diga un gobierno. ¿Qué hacer para protegerlo, Camila? Nosotros ahora estamos organizando con el equipo jurídico ahora también en toda la cuestión que son visitas. En este momento él está en cuarentena por 10 días. Está en cuarentena, después de estos 10 días los abogados podrán verlo, podrán visitarlo una vez a la semana y nosotros haremos lo posible para poderlo ver encontrar. y sobre todo para que él pueda salir de allá lo antes posible porque es toda una injusticia, una persecución política. Su estado de salud, Camila, después de informaciones de su estado de salud que se ha ido deteriorando, en este momento, ¿qué se sabe sobre su estado de salud? Allora, su estado de salud se ha ido deteriorando mucho. Y no se le permitió durante el tiempo de la detención ilegal la esta atención también médica. fue otra violación de sus derechos. Nunca se le fue permitido acceso al equipo médico, nunca. Él necesitaba, todo estos meses habíamos pedido un médico oncólogo para poderlo revisar, para hacerle su chequeo, para darle su medicamento. Nunca le fue permitido el acceso. Le encontraron en el examen de sangre también unos valores preocupantes, pero de todas maneras no le han permitido su medicina, no le han permitido el acceso a los médicos. Nosotros estamos muy preocupados porque tampoco en Estados Unidos esto lo van a permitir. Porque como lo han violado allá, lo van a violar también allá. Lo de la cuestión médica es una cuestión muy delicada porque esto es lo prioritario que ellos deberían hacer porque él no puede seguir así sin atención médica. Es que es lo mínimo que se debe hacer mínimo. porque estamos hablando de humanidad. Es humanidad, sí. Es lo mínimo que debería suceder, pero evidentemente nada de esto ha pasado. Camila, ¿deseas enviar un mensaje al mundo después de esta situación tan difícil? En medio de esta situación tan difícil. Yo quiero enviar un mensaje a Alex. Le quiero decir que tú no estás solo y te esperamos aquí en Venezuela, amor. Te esperamos aquí. Gracias, Camila. Gracias a usted. Gracias. Allí esta emotiva conversación que hemos sostenido con Camila Fabri de Saab, la esposa del diplomático Alex Saab, ha sido extraído de Cabo Verde, se encuentra desde hace ya unas 48 horas en Estados Unidos. Con todo el temor que existe por parte de sus abogados, por parte de su familia y por parte de millones de personas que se suman a esta exigencia de libertad en que evidentemente no hay un juicio justo como muy bien conocemos en Estados Unidos, porque lo que hay detrás de esto es todo un asunto de carácter político. Agradecemos a Camila por sus palabras, por ese tiempo en Es Noticia para Telesur.